Le voy a decir lo que dije a mi congregación anoche, la iglesia, que el lugar favorito mío en todo el mundo para predicar es en Don Torcuato. Y mi segundo lugar favorito de predicar en todo el mundo es en esta conferencia. Y les dije que la razón es porque son tan lindos. La razón es porque vienen para escuchar la palabra. Y cuando uno predica, no hay nada mejor que personas que tienen hambre de la palabra de Dios y están escuchando con atención, quieren saber lo que Dios nos va a decir en estos días. Así que es un privilegio. Los que no me conocen o no han escuchado que yo predicaba, prepárate para algo más largo de lo que estás acostumbrado. Si termino temprano, la comida no estará listo. Así que hasta que sentimos el olor y el humo está allí, voy a darme cuenta que solo me quedan 20 minutos. Pero vamos a dedicarnos a la palabra de Dios. No le voy a decir todavía el pasaje, pero ya vamos a arrancar. Todos nosotros hemos vivido momentos en nuestras vidas, momentos de confusión, momentos de soledad, momentos cuando sentimos que estamos muy solos, que hay gente todo alrededor, pero nadie realmente entiende lo que está pasando con nosotros. Y quizás nosotros mismos no entendemos lo que estamos viviendo en ese momento. Parece en esos momentos que todo va en contra. Solo podemos ver nuestros problemas. Parece que todo está perdido. Ha pasado algo y tuvimos grandes esperanzas, expectativas y todo realmente no salió como nosotros sentimos. Y nos sentimos muy solos en un mundo con gente de todo alrededor. Creemos en Dios, pero estamos preguntando, ¿qué está haciendo Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué me están saliendo estas cosas ya que yo conozco a Dios? Ahora, si eres hijo de Dios, sabes que no estás solo. En Hebreos 13:5, el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Tenemos esa promesa, pero a veces esa promesa tenemos que agarrar así porque no es lo que sentimos. En la Gran Comisión el Señor dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y es una verdad, y sabemos esa verdad, pero ese sentimiento de soledad y sentir que estamos confundidos y no sabemos qué es lo que Dios está haciendo es muy fuerte. En Romanos 8:28 tenemos otra promesa, que sabemos que todos los que aman a Dios, para Él todas las cosas le ayudan bien. Entonces, otra vez tomamos esa promesa, pero a veces no es lo que estamos sintiendo. Ahora, no es lo que sentimos, no es lo que sentimos o vivimos bueno, voy a decirlo así. Sentimos eso porque lo que dice la palabra de Dios no es lo que estamos viendo. Nosotros confiamos en nuestra vista. Nosotros confiamos en lo que nosotros podemos ver, lo que es palpable para nosotros. Pero tenemos que entender que nuestra vista es muy limitada. Hay confusión y desesperación, pero mientras que nosotros vemos ciertas cosas que nos dejan sin esperanza a veces, tenemos que recordar que Dios vea todo lo que nosotros no vemos. Y Dios está haciendo su obra en nosotros, aun cuando nosotros no lo podemos ver. Y hoy, y realmente en toda la semana, pero hoy vamos a comenzar a ver una historia fascinante de dos mujeres que habían perdido absolutamente todo en la vida. Su situación fue desesperada. Estaban, por lo menos una de las dos, totalmente sin esperanza, sin futuro y sin entender para nada lo que Dios estaba haciendo. La historia comienza realmente de una forma depresiva. Si lees bien el primer capítulo que vamos a ver hoy, uno se podía deprimirse, ¿no? Es una cosa que uno dice, esto es un desastre. ¿Qué problemas que tiene esta mujer? Y cómo ha venido en contra de todo lo que hay en la vida, en contra de ella. Y ella estaba deprimida. ¿Pero por qué estaba deprimido? Porque no tenía idea de lo que Dios estaba haciendo. Solo podía ver su situación. Y ella expresa su depresión. Pero la historia termina, para nosotros el jueves, aunque voy a arruinar la historia esta noche porque tengo que hacerlo. Pero la historia termina, que comienza con depresión, termina con gran gozo y grandes victorias y realmente cosas que ni se puede imaginar. Pero ya pasamos de lo que el hombre puede ver a lo que Dios ve y lo que Dios está haciendo. Entonces hoy vamos a ver que en tu peor día, el día de más confusión, el día de más desesperación, el día cuando no sabes lo que Dios está haciendo,
Hoy vamos a ver que tu visión es limitada, pero la visión de Dios no es limitada. Aunque tú no puedes ver lo que está viniendo, aunque tú no puedes ver lo que Dios está haciendo, Dios es soberano y Dios está obrando si eres hijo de Dios. Y entonces tenemos que saber en esos momentos tan difíciles de la vida que todos pasamos, que tenemos que vivir no por vista, sino por fe. Abren su Biblia por favor ¿a dónde? Ruth. Amén. Hablan a Ruth. Es justo para esta semana porque tiene 4 capítulos. Que debe llevarme 8 mensajes realmente. Ahora déjame decir el libro de Ruth. Pobre Ruth, es un libro que ha sido tan abusado por los predicadores. Agreguen cosas, alegoricen cosas. He escuchado tantas cosas enseñadas del libro de Ruth. Y no entiendo por qué hacen eso, porque lo que dice Ruth es tan increíble que no sé por qué tienen que usarlo mal como muchos lo usan. Pero vamos a tratar de ir capítulo 1 esta noche, después 2, 3 y 4, y ver qué es lo que Dios está comunicándonos en este libro. Vamos a leer, comenzando en capítulo 1. Presta mucha atención a la historia, porque vamos a ir viéndolo. Es un libro histórico y nos da una historia que realmente ocurrió. Dice así, Ruth capítulo 1 versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó allí con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, esta noche estuviese con marido, y aun diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotros? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías.
¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, que su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Bueno, esto es nuestro pasaje para hoy, que vamos a ver hoy de la palabra de Dios, capítulo 1. Vamos a ver hoy en este pasaje 3 protagonistas en una gran historia de la soberanía y amor de Dios. 3 protagonistas. La primera protagonista, vamos a llamarlo así, una mujer del pueblo de Dios, cegada por su angustia y soledad. Una mujer del pueblo de Dios, cegada por su angustia y soledad. Vamos a mirar en este capítulo, hay muchas cosas que el autor nos dice, no son muy sutiles, son obvios, pero hay que observarlos. Son muy llamativos y muy fascinantes. Vamos a comenzar. La primera cosa que vemos sobre esta mujer, versículo 1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. La primera cosa interesante es esta palabra, aconteció. Casi el libro comienza con las palabras, érase una vez. Aconteció, significa que llegó a pasar. Es algo que pasó. Ahora, nosotros vemos eso, y el autor lo está poniendo esto a propósito, porque cuando dice aconteció a nosotros en la palabra de Dios, nosotros debemos preguntar o pensar enseguida, ¿qué está diciendo el autor? ¿Está diciendo que acontecieron cosas por casualidad? Porque la palabra parece indicar eso. Pero nosotros sabemos que no hay nada que pasa por casualidad, sino Dios está atrás de todas las cosas. Entonces el autor comienza con una palabra, aconteció, para hacernos preguntarnos qué está viniendo. Porque Dios es soberano, Dios hace la obra. Entonces la pregunta es, ¿ocurrió nomás esto? ¿O estaba Dios ya desde el principio en esta historia que vamos a ver? Todo se debe entender. Es importante para entender el pasaje. Mire también lo que dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Cuando el Ruth fue escrito y los primeros lectores de Ruth, ellos no estaban viviendo en el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces ya había terminado. No solo eso, podemos ver en capítulo 4 que los primeros lectores de este libro ya vivieron el tiempo del reino. Ellos ya conocieron al rey David. Ellos ya sabían que había venido el rey Saúl, que había venido el rey David. Y ellos lo están mirando en este libro desde esa perspectiva. Ahora, en este momento por allí no te importa eso. Que ellos ya conocieron al rey David y conocieron el reino, pero cuando llegamos al final van a darse cuenta de la gran importancia que tiene eso. Dice acá, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ahora, ¿cómo fueron los días en el cual gobernaban los jueces? Miren versículo 25 de Jueces, que está allí en la misma página de su Biblia, y dice así, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora déjame aclarar de vuelta. Los eventos de este libro pasaron en el tiempo de los jueces. Los lectores que lo vieron por primera vez, lo vieron en el tiempo después de David. Ahora, ¿cómo fueron los tiempos de los jueces? Bueno, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y quiero que sepan que esa palabra parecía, que se ve en versículo 25, es una palabra en hebreo que significa los ojos. ¿Cómo estaban viviendo el tiempo de los jueces? Estaban viviendo por vista. Estaban mirando cosas y viviendo, dejando a Dios afuera, dejando a lo que Dios había mandado afuera, y siempre haciendo lo que les parecía bien, siempre haciendo lo que era bien según sus ojos, según su vista, que es un tema que vemos en todo este libro. Encontramos la vida de Sansón, que Dios utilizó a Sansón, pero mire todo el pecado que cometió a Sansón. Y solo podemos imaginar cómo Sansón hubiera sido utilizado si fuera un hombre que no hacía lo que le parecía. Encontramos a Elí y sus hijos. Elí, que al final murieron todos ellos por el gran pecado que ellos cometieron en ese tiempo. Encontramos en ese tiempo caos y corrupción. Y si conoces la Biblia ya sabes que en todo el libro de Jueces vemos un ciclo de Israel
en pecado, haciendo lo que querían y después sufriendo las consecuencias con el juicio de Dios y después clamando a Dios, pidiendo a Dios un juez que le podía salvar, el Señor enviando a alguien para aliviar su dolor y después ellos volvieron a su pecado. Eso fue el ambiente de este libro. Es muy importante entender eso. Ahora, después nos dice, todo como trasfondo acá, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. La historia comienza con alguno de estos acontecimientos que hubo hambre. Ahora, nosotros encontramos en la palabra de Dios que Dios utilizaba muchas veces la lluvia y hambre y ciertas cosas así para cumplir con sus propósitos, y esto es un caso así. Aquí encontramos hambre en la tierra que fluía leche y miel. La palabra Belén, que es donde esta historia ocurre, significa casa de pan. A mí me gusta decir acá, había falta de pan en la casa de pan. Así se llamaba, era un lugar conocido aparentemente por su pan. Debe haber sido pan, pero no había pan porque vino hambre en la tierra. En la palabra de Dios encontramos muchas veces que Dios utilizó esa clase de cosas para juzgar a su pueblo. Nos dice en Levítico 26, versículo 3 a 5, el Señor dijo a Israel: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Él había dicho eso fue lo que él dijo, dependía de su obediencia. En Salmo 37, versículos 18 y 19 dice: conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre, no serán avergonzados en el mal tiempo, en los días de hambre serán saciados. Entonces eso es algo que Dios utilizó muchas veces en el tiempo del Antiguo Testamento para juzgar a su pueblo y para guiarlos. En Proverbios capítulo 10, versículo 3 dice: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Entonces, aquí había hambre en la tierra de Israel. Creo que fue el juicio de Dios. ¿Por qué creo eso? Primero, porque Dios obraba muchas veces así, pero también miren en versículo 6, en la segunda parte, dice así: porque oyó Noemí en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces, cuando vino el pan de vuelta, fue la obra de Dios. Es obvio que cuando faltaba pan, también fue la obra de Dios. Entonces vemos que ellos estaban en Israel y faltaba pan, y Dios había intervenido para que no fuera pan. Ahora, una pregunta que podemos hacer es si faltaba pan porque ellos estaban en pecado, o porque faltaba pan para que Noemí fuera a Moab, para que Noemí conociera a Ruth, para traer a Ruth de vuelta a Israel, para que Dios podía hacer una maravilla que él hizo por medio de Ruth. Ahora, otra vez en versículo 1, trasfondo todavía, dice: y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los 2 hijos suyos. Es muy llamativo que en versículo 1, cuando la historia comienza, que el autor no nos dice el nombre de este varón. No da el nombre. Hay un varón que se fue de Belén y fue a Moab y llevó a su mujer y sus 2 hijos. Debemos nosotros mirar en esto y decir: ¿quién será este hombre? Y ¿cómo responde este hombre al hambre que había en Israel? ¿Cómo responde? ¿Respondió por vista o respondió por fe? ¿Respondió con miedo que no iba a poder sostener a su familia? ¿O respondió con confianza en Dios que había prometido suplir sus necesidades? ¿Iba a responder por huir de los problemas que había en Belén? ¿O iba a responder quizás por arrepentimiento si fue causado por pecado? Esta mujer Noemí tenía un marido que era un hombre de Dios que vivía por fe, o encontramos que ella estaba casada con un hombre que vivía por vista y tomó decisiones pragmáticas. Ahora,
Déjame parar acá por un momento, que no nos hemos metido bien todavía en la historia. Después de 45 años de ministerio, estoy seguro que todos los pastores dirían exactamente lo que yo voy a decir. Hemos observado sobre los años, vez tras vez, cómo distintos jóvenes han respondido a las circunstancias de la vida. Cada uno que está viviendo circunstancias a veces complicadas, piensa que es la primera persona que vivió esas cosas. Y cada uno va, quizás habla con su pastor, quizás evita a su pastor, ¿no? Muchas veces pasa eso, porque ese joven está por allí dándose cuenta que está por tomar decisiones por vista y no por fe. Está pensando tomar decisiones por placer y no para servir al Señor. Está por tomar decisiones para su propia comodidad y no para la gloria de Dios. Pero déjame decir que cuando llegas a esos momentos en sus vidas, que todos tenemos esos momentos, pero especialmente en la juventud, tu manera de definir esas cuestiones va a definir tu vida. Porque muchos jóvenes vuelven después. A mí me da risa, pero es una risa triste, que algunos jóvenes vienen y me dicen: pastor, deben enseñar a los jóvenes a tomar buenas decisiones para que no terminen como yo. Y nosotros los pastores nos reímos un poquito, pero es una risa triste, diciendo: te advertimos, te enseñamos, les hablamos de esas cosas. No escuchaste. Pero ahora tú piensas que si le decimos a los jóvenes de hoy que van a escuchar, y gracias a Dios sí, algunos sí, pero algunos no. Este hombre estaba por definir, y va a definir por vista o por fe. Ahora, ¿por qué él tenía que tomar una decisión por fe aquí? Porque la palabra de Dios decía muchas veces para Israel que la bendición de Dios para Israel estaba en la tierra. Génesis 15:18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Y después define cómo es la tierra. En Deuteronomio 30, versículo 5 dice: te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Israel tenía que entender que el lugar de bendición para el pueblo de Israel está en la tierra. Entonces a este hombre, cuando sabe eso, fue enseñado eso, la palabra de Dios decía eso, él ahora encuentra que falta pan en Israel. Entonces él tiene que decidir si va a seguir donde Dios le prometió bendición o si va a abandonar la tierra. ¿Qué dice acá? Este hombre fue a morar en los campos de Moab. La decisión para él aparentemente fue fácil. Él fue directamente a Moab. Ahora es interesante eso, porque Moab ya tenía una parte en la palabra de Dios. Mire lo que dice en Deuteronomio 23, versículo 4, hablando de Moab, dice: Dios juzgaba a ellos por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, llegó a Moab, y Dios ahora dice: ellos tenían que salir y recibirlos con pan y agua, pero no lo hicieron. Entonces Dios se pone en contra de eso. Es interesante que ahora este hombre va a Moab para buscar pan, el mismo lugar que estaban bajo el juicio de Dios, porque no dieron pan. En Números capítulo 25, una de las peores cosas que pasó para Israel estaba relacionado con Moab. Dice en Números 25, 1-3, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y vino un gran juicio de Dios. Entonces Moab ya era un lugar que no había respondido bien a Israel en un tiempo, y después había sido utilizado por Satanás para que Israel caiga en idolatría, que siguieran los dioses de las mujeres con el cual ellos fornicaron. Y ahora este hombre, en versículo 1, hay hambre en Belén, y ¿qué es lo que le ocurre hacer? Ir corriendo a Moab. Corriendo a Moab. Ahora hay otra cosa que quiero que vemos, en versículo 2. Ahora, después de darnos ese trasfondo, dice: el nombre de aquel varón era Elimelech. Uno dice: bueno, todo hombre tiene que tener un nombre, ¿no? Ahora, este hombre, ¿qué vemos en versículo 1? Él, como israelita, sabía que la bendición de Dios está en la tierra. Como israelita, sabía la historia de Moab, pero eligió Moab.
Y después dice, el nombre de aquel varón era Elimelech. ¿Sabe lo que significa el nombre Elimelech? Dios es rey. Eso era lo que significaba su nombre. ¿Qué eligió Dios es rey? Eligió no someterse a Dios y su palabra y arreglar sus cosas por su propia cuenta. Entonces es irónico, porque el único que no reinaba en su vida fue Dios, pero eso fue su nombre. Ahora, dice entonces que ellos se fueron con su familia. En versículo 3 comienzan a ocurrir cosas muy difíciles para Noemí. Versículo 3, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Él muere. Ahora, mire lo que está pintando el autor aquí. Dice en versículo 3, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ella quedó. Elimelech lo dejó, él murió. Ella quedó sola. Y el autor lo escribe con mucha sutileza, que lo va a hacer vez tras vez tras vez. No dice, su familia se quedó, o ellos quedaron, sino dice, quedó ella. El enfoque en capítulo 1 es Noemí. Ella quedó sola con sus 2 hijos. Pero el enfoque es ella. Quedó solo. Fue dejado atrás. Versículo 5. Dice, murieron también sus 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Vemos otra vez, quedó desamparada. Quedó desamparada, quedó sola, se siente sola, ya no hay nadie para protegerla. Ahora quiero que observen también lo que pasa y pasa en tu vida, en mi vida también, cuando no tomamos decisiones que glorifican a Dios. Dice en versículo 1 que fueron a Moab, y dice, un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Allí la palabra morar en hebreo significa vivir como extranjero o vivir como visita. Aparentemente, Elimelech pensaba ir a Moab por un tiempito, comer pan, quizás juntar algo y quizás volver, porque fue allí para vivir como visita. Pero en versículo 2 dice que el nombre de aquel varón era Elimelech y su mujer Noemí, y después da sus nombres y dice, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Allí la palabra quedaron ya no significa morar, no significa visitar, sino allí la palabra quedaron significa estar firme. Realmente la misma palabra como aconteció, es como que eso llegó a ser su realidad. Entonces ya se transforman de visitas de personas que su realidad es vivir en ese lugar. Ahora en versículo 4 ocurre algo que quizás no pensaba Elimelech que iba a pasar. Versículo 4, sus hijos tomaron para sí mujeres moabitas. Eso probablemente fue de sorpresa. Mira, fui allí y ellos ahora se casaron con no israelitas. En versículo 4 también dice, y el nombre de uno era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y la palabra habitar significa echar raíces, establecerse. Ahora, mire lo que pasó con ellos. Fueron como visitas, llegaron a estar en su lugar, tomaron mujeres y ahora echaron raíces y se establecieron para vivir en Moab, aparentemente para siempre. Déjame interrumpir nuestro estudio acá para decir, jóvenes, así son las decisiones que tomamos cuando no ponemos a Dios en primer lugar. ¿Con cuántos jóvenes he hablado y he dicho, terminaste donde no pensaste terminar, no? Porque jóvenes nos engañamos que las decisiones no tienen importancia y que yo puedo tomar una decisión dejando a Dios afuera, pero no va a llevarme a grandes cosas. Siempre puedo corregirme en el camino, siempre Dios va a permitirme hacer eso, Él va a arreglar las cosas. ¿Saben qué? Cada decisión que tomamos en la vida, si lo tomamos sin Dios, es peligrosísimo. Y aquí Elimelech tomó esa decisión pensando en ser visita y terminó con sus hijos casados allí, ellos establecidos allí con la intención de seguir viviendo allí. Ten cuidado, joven, que las decisiones funcionan así. Siempre ponga a Dios en el centro de las decisiones, aun las que parecen ser las más pequeñas de toda la vida, porque las pequeñas te llevan a las grandes. Eso es lo que pasó aquí. Vemos después aquí que sus hijos se casaron con moabitas.
Ahora, eso no es prohibido en la palabra de Dios, que se casaran con moabitas. Es prohibido que se casaran con cananitas, pero no fue aconsejable que fueran a Moab y que se casaran con moabitas. Habitaron allí y ahora los hombres mueren. Ahora déjame decir aquí, versículo 5, murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Déjame decir para que entiendan bien el libro, no hay ningún indicio en el libro que estos hombres murieron como juicio de Dios. Algunos acá meten que ellos murieron porque se casaron con moabitas. Pero si es así, entonces vos tenés que morir también, porque él se casó con la moabita también. Acá no hay indicación de juicio, simplemente lo que Dios estaba haciendo. Porque el tema acá no es con quién se debe casar en este punto, el tema es la soberanía de Dios y las grandes cosas que Dios hace. Entonces vemos que todos mueren y lo que quiere comunicarnos el autor aquí es que Noemí quedó desamparada. Ella quedó desamparada. Y vez tras vez acá habla de ella es el tema, porque quiere enfatizar que esta mujer se quedó sola, desamparada, porque eso es el tema del capítulo 1. Esto es lo que aconteció. Ahora vamos a resumir lo que aconteció. Había hambre, pasaron problemas para comer, fueron a Moab, muere el hombre, mueren los hijos, y la mujer está allí quedando solo. Eso era su realidad. ¿Qué te parece? Podía decir, qué grande, ¿no? Dios me ha bendecido mucho. Podía decir, eso es lo que esperaba. Esto es fantástico. No, el autor quiere que nosotros entendamos que ella estaba realmente en una situación horrible. No es lo que ella esperaba de la vida. Vinieron un montón de crisis que ella no estaba anticipando. No es que podemos decir, bueno, ¿por qué ella tuvo problemas? Ella encontraba cosas difíciles y su actitud, vamos a ver, es que ella estaba diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? O también quizás, ¿me ha abandonado Dios? Ahora, jóvenes, en la vida vamos a encontrarnos con sorpresas. Dios va a hacer cosas que no entendemos. Hay cosas en nuestra vida como matrimonio, en el ministerio, que a veces decimos, Dios hizo ciertas cosas en nuestra vida que nunca hubiéramos elegido nosotros. Nunca. Pero sabemos que Dios sabe mejor que nosotros. Y a veces decimos, nunca cambiaría lo que aprendí de esa situación, aunque nunca hubiera elegido esa situación. Pero Dios siempre sabe lo que está haciendo. Pero Noemí ahora tiene que decidir si ella va a enfrentar su situación de la vida confiando en Dios, o si va a enfrentar su situación de la vida por lo que ella puede ver. Y vemos entonces con esta mujer del pueblo de Dios, amargada, su actitud de amargura. Y el autor nos hace entender que ella se siente sola. Recuerden que ya vimos que ella se quedó solo y después sus hijos murieron, ella quedó sola y desamparada. Ahora en versículo 6, mire cómo el autor lo escribe. Dice, entonces se levantó con sus nueras. Se levantó, tercera persona singular, ella se levantó con sus nueras. Sus nueras no cuentan, ¿no? Para ella no contaron, ¿no? A veces son las nueras que no quieren mucho a la suegra, ¿no? Pero en este caso, en toda la historia vemos que está hablando de Noemí y sus nueras no figuran. Porque es Noemí se levantó con sus nueras y regresó Noemí también, tercera persona singular. Es como ellos, son como una casualidad. Versículo 7 dice, salió pues, singular otra vez, Noemí salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. Son como un accidente ellas, ¿no? Porque ella está sola. En versículo 18 dice, viendo Noemí que estaba tan resuelto a ir con ella, eso déjame dar un poco más que vamos a verlo más adelante, cuando Ruth insiste, voy contigo, voy contigo, voy contigo, ella dice, volvé a tu casa, volvé a tu mamá, volvé a tus dioses. Y cuando dice, versículo 18, cuando Noemí se dio cuenta que Ruth le iba a seguir, no importa lo que pasaba, ¿cómo respondió ella? No dijo más. Bueno, basta ya, estoy cansado de vos, no te voy a decir más nada. Porque estaba sola y no le importaba a Ruth, no le importaba a sus nueras. En versículo 21
Vemos que dice que ella, volviendo a Belén al final, ella dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Su actitud en cuanto a su vida es que Dios lo dejó sin absolutamente nada. Yo estoy sola, no tengo a nadie. Lo interesante en versículo 21 es cuando ella dice, el Señor me ha vuelto con las manos vacías, lo dijo en la presencia de Ruth. Si sos Ruth, decís, perdóname, ¿no? Pero Ruth no cuenta acá. Noemí se sintió sola. ¿Sabe que a veces cuando nosotros estamos sintiéndonos solos y cuando estamos pasando por pruebas y no sabemos qué hacer, Dios tiene la respuesta ya a la vista y no lo podemos ver? No lo podemos ver porque estamos cegados por nuestra propia desesperación y nuestro deseo de arreglar nuestras propias cosas. Miramos la falta de esperanza de Noemí en este pasaje. Versículo 11. Dice, Noemí respondió a ellas, volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre para que puedan ser vuestros maridos? Ella no tenía ninguna esperanza en sus nueras, quería deshacerse de ellas. No tenía esperanza ella de tener un marido, dijo, ya soy vieja, no voy a tener un marido. No tenía esperanza de tener hijos, dijo, no voy a tener marido, no voy a tener hijos. No tenía esperanza de tener herederos. Versículo 13, ella dice a sus nueras, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? No van a esperar. ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No van a esperar. No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras. Entonces vemos en todo lo que ella dice su desesperación y el hecho de que ella no tenía ninguna esperanza de absolutamente nada en la vida. Después el autor utiliza la palabra amargura y marca la gran amargura que tenía esta mujer que fue del pueblo de Dios. Vemos en versículo 19. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habían entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Ella dice, no me llame más Noemí. El nombre Noemí significa agradable. No sé si fue agradable cuando era joven, pero no es agradable ahora, es amargada. Y ella dice, no me llames agradable, llamame Mara. Estoy amargada, estoy quejosa, estoy afligida. No estoy bien, no estoy bien. En versículo 13, otra vez, mire lo que dice a sus nueras en la segunda parte. Dice, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Ella dice a sus dos nueras que son viudas. Lo de ustedes no es tan grande, son jóvenes todavía, van a poder arreglar. Mi amargura es más, ¿no? Siempre uno quiere ser el ganador de amargura, ¿no? Mi situación es peor, nadie nunca vivió algo tan horrible como yo. Y ella dijo a ellos, ustedes son viudas y están conmigo, pero mi amargura es mayor. Yo voy a llamarme amarga. Eso es lo que yo quiero ser amargada. Así que el mío es peor, no tengo futuro. Y mire a quién echa la culpa al final. La mano de Dios ha estado en contra a mí. Qué lindo, ¿no? Ellas están con sus dos nueras que, por lo menos originalmente, no son del pueblo de Israel. No son seguidores de Jehová. Y ellos están mirando en la suegra, que está diciendo, mire, mi vida es un desastre. He perdido todo. Y suegra contando, ¿por qué has perdido todo? Porque ese Dios que tengo está en contra de mí. Él hizo todo esto. Él me destruyó la vida. Él hizo todas estas cosas. Eso fue la actitud de esta mujer que fue del pueblo de Dios. Y otra vez en versículo 21, ella dice que volvió con las manos vacías. Me fui llena. Ahora eso me llama la atención porque ¿recuerdan por qué se fue? Porque tenían hambre, se fueron sin nada. Pero ahora ella dice, me fui llena. Qué lindo que es, ¿no? Reescribir la historia del pasado y ya ver el pasado como algo mejor de lo que era
y después echar la culpa a Dios por cómo son las cosas ahora. Pero ella dice, me fui con un marido, me fui con hijos, ahora vuelvo sin marido y sin esperanza de tener uno, sin hijos y sin esperanza de tenerlos, sin herederos y sin esperanza de tenerlos, sin protección en un mundo patriarcal y sin esperanza. Y entonces ella está amargada. ¿Qué es su concepto de Dios? Ahora, esto también es muy interesante, como ella habla de Dios. En versículo 13, ella dice en versículo 13, habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes, habíais de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano ¿de quién? De Jehová ha salido contra mí. Lo llama Jehová, el autoexistente, Dios. Pero lo que dice de Jehová no es digno de Jehová. Lo que me llama la atención es que ella conoce el vocabulario. Es Jehová. Me hizo mal Jehová. Es el autoexistente. Mire lo que me hizo. En versículo 21, ella utiliza la palabra Jehová otra vez. Dice, me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Entonces, conoce el vocabulario, pero echa la culpa a Dios. Mire también en versículo 20 que dice, ella respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Shaddai, el Todopoderoso. Imagínate pensar que Dios es todopoderoso y te dejó en gran amargura. Ella realmente estaba hablando pavadas, como diríamos nosotros. Pero observen lo que ella hacía, porque muchas personas hacen eso y quizás vos también. Aprendemos el vocabulario. Sabemos hablar las palabras correctas. Sabemos hablar de Dios, sabemos hablar del Evangelio, sabemos hablar de la soberanía de Dios, que Dios está en control. Tenemos todas las palabras, pero no tenemos la vida. Eso es lo que pasaba a ella. El Shaddai, Jehová, las palabras de Dios, nombres de Dios que son increíblemente importantes, y el Todopoderoso me arruinó la vida. Eso es su testimonio. Pero mire también su testimonio, es increíble lo que hizo en versículo 15. Ella toma a sus cuñadas y dice aquí, dice a Ruth, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Qué testimonio esta mujer. Andás con sus dioses, es lo mismo. Mírenme lo que me hizo mi Dios. Quizás sus dioses le van a tratar mejor. Andá a adorar a Meloc, el dios de los moabitas. Vas a tener más suerte con él. Porque ella es tan quejoso contra Dios. Versículo 13, es la mano de Dios que ha salido en contra mí. Versículo 21, es que fue lleno, pero Dios me ha afligido, Dios me ha maltratado. Entonces su actitud es que hay un Dios todopoderoso, pero Él me defraudó. Entonces, ¿sabe qué? Hay una razón por la cual este libro no se llama el libro no se llama Noemí. Porque Noemí era un desastre. ¿Sabe qué? Esto no tiene nada que ver, pero en reuniones femeninas muchas veces predican a Noemí como fue un héroe. No es un héroe. No es un héroe. Era un desastre. Era del pueblo de Dios. Pero el libro no se llama Noemí porque ella, al ver las cosas que Dios estaba haciendo en su vida y al no entenderlos y a vivir por vista, quedó amargado. Ahora, déjame decir acá, si vivís por vista, vas a terminar amargado. Quizás vas a echar la culpa a Dios, quizás no, depende de qué amargado querés estar. Pero si vivís por vista, tu vida no va a salir como tú quieres que salga. Ahora, pero tenemos que seguir. Primera protagonista entonces es una mujer del pueblo de Dios que fue amargada. Segunda protagonista, una mujer extranjera que fue fiel en el medio de la angustia. Ahora, miramos en el argumento de Noemí, que el argumento que Noemí presentó a Ruth, versículo 8. Esto es un argumento muy pragmático, muy ser humano, que parecía ser sabio. Dice así,
Noemí dijo a sus nueras, andad, volveos, 2 mandatos, un doble imperativo, 2 mandatos, no era opcional desde el punto de vista de Noemí. Andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Entonces su consejo es, ella le da la bendición, vuelvan a la casa de sus madres, cásense de nuevo, vuelvan a sus vidas, que tengan esperanza, que yo no lo tengo. Versículo 8, que tenga la misericordia de Jehová. Ellos, ¿por qué van a querer la misericordia de Jehová? Según el planteo de Noemí. Pero es lo que le da como su bendición. Versículo 9, que os conceda Jehová que halléis descanso. Descanso, protección y seguridad, protegido por un hombre en un mundo donde hacía falta eso, dependencia de un hombre, descanso que podía proveer Jehová en la casa, dice cada uno en casa de su marido. Eso fue su consejo. Vuelvan a sus dioses, vuelvan a sus casas, que tengan felicidad. Y después le da un reproche a ellos en versículo 11 a Ruth. Dice en versículo 11, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Por qué vas a venir conmigo? Esto es la otra opción. Anda a tu casa, casate de nuevo, tengas hijos, vivid una buena vida. Parece sabio. Ahora viene la otra opción. ¿Por qué vas a quedar conmigo? Porque la otra opción es quedar conmigo, y si te quedas conmigo no vas a tener marido, no vas a tener hijos, no vas a tener felicidad, vas a andar conmigo en la amargura que yo tengo. Yo soy vieja y no le voy a proveer más hijos para que se case. Entonces, ¿qué sería tu respuesta a eso? Por un lado, volvés y tenés una vida de felicidad. Por el otro lado, Noemí te está presentando un cuadro de desesperación y amargura con ella. Pero aquí encontramos a Ruth y vemos el compromiso de Ruth. Ruth encuentra esas 2 opciones: felicidad de un marido en su propio país, con su familia, con todas esas cosas, o andar con Noemí, siguiendo el Dios de Noemí. ¿Y cómo responde ella a esas 2 opciones? Después de dar el consejo de la amargada, volver atrás, buscar tus dioses, casarse, tener hijos, ser protegido y todo lo demás, la palabra de Dios dice que ella eligió otra cosa. Ella no respondió como Noemí realmente le estaba mandando a hacer. Mire lo que ella dice. Vemos acá, déjame decir primero, en todo el consejo de Noemí, Dios no figuraba. ¿Te dan cuenta de eso? Felicidad, una vida horrible. Todo por vista, todo lo que piensa el hombre. Dios, nada. Muy peligroso eso. Vemos la decisión extraordinaria de fe de Ruth, versículo 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Ella le da 5 promesas. 5 promesas basados no en lo que se podía ver, sino basados en fe. Y solo voy a enfatizar a 2. Ella dice, tu Dios será mi Dios. Yo creo en tu Dios, por tan mal que te ha tratado, ¿no? Es increíble. El peor evangelista del mundo fue Noemí. Pero Ruth se convirtió. Por la gracia de Dios, amén. Una cosa increíble, pero ella dice, ¿sabe qué? Tu Dios es mi Dios, yo no voy a volver a mis dioses. Y tu pueblo será mi pueblo, yo solo voy a andar en el pueblo de Israel. Realmente Ruth es casi único en toda la Biblia, porque no vemos que ella fue llamado al ministerio, que hay un mandato acá. Fue desanimado a ir con el pueblo de Israel, fue desanimado a creer en el Señor. Fue animado a volver a adorar a Chemosh, un Dios abominable, y por fe, y nada más que fe, ella dijo, tu Dios es mi Dios. Qué grande. Pero ¿le va a salir bien? ¿O va a pasar el resto de su vida escuchando a su suegra? ¿No? Qué castigo, ¿no? Qué castigo. ¿Le saldrá bien? Y eso nos lleva al tercer protagonista en capítulo 1, que es un Dios soberano y milagroso.
Versículo 21, otra vez. Mira la declaración ciega de Noemí. Recuerden que Noemí en versículo 21 está allí en Belén delante de sus viejos amigos con Ruth a su lado. Y ella dice, me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Otra vez, ¿no? Y Ruth está como, ¿por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí? Ya en primer lugar, ella declara que Dios le ha devuelto con las manos vacías, y al lado de ella está la solución que Dios ha provisto. Está allí, parado delante de ella. Está a la vista, pero no lo puede ver. Y comenzamos a ver ahora, y realmente vamos a meternos un poco en lo que viene después, pero comenzamos a ver que a pesar de todo lo que le pareció que era la vida de Noemí, Dios estaba haciendo una obra increíble. Comenzamos con la bendición en versículo 6, que en versículo 6 dice que Dios visitó a su pueblo y ya había pan en Israel. ¿No? Déjame que yo me pierdo acá un poquito. Ahora sí. Soy viejito, no tengo paciencia. Versículo 6 dice que ella oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Todo esto ha pasado y ahora Dios dice, quiero traerla de vuelta. Es tiempo de traer a Noemí de vuelta, porque va a venir con Ruth y yo tengo un plan para Ruth. Entonces, para traerlo de vuelta, va a haber pan en Belén. No solamente eso, pero mire lo que dice. El Señor visitó a su pueblo para darles pan y alguien mandó un mensaje por WhatsApp a Noemí para que sepa. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo llegó las noticias no llegaban como llegan hoy? Pero allí está Noemí, lejos, en Moab, sin comunicaciones como tenemos hoy, y Dios hace que llegue allí la noticia, ya hay pan en Belén. Dios ya estaba obrando. Dios intervino. Dice que Él visitó a su pueblo. Todo esto Dios está haciendo a favor de su pueblo. Versículo 22. Dice, volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Y ahora déjame antes de seguir. Es tan increíble ver cómo Dios nos está preparando en esta historia por lo que Él va a hacer. Y dice, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. ¿Cuándo? Al comienzo de la siega de la cebada. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa en qué tiempo del año llegó? Bueno, en primer lugar tenía hambre, ¿no? Es mejor llegar en el tiempo de la siega, porque ya hay comida ya. Yo sé que a ustedes no les importa la comida, pero Dios ya estaba obrando aún en ese detalle que era de menos importancia, pero también ya nos está anticipando algo tremendo que Dios va a hacer por medio de la siega de la cebada. O sea, hasta el último detalle Dios tenía preparado. Y vamos a ver cómo la historia se va siguiendo, cómo Dios utilizó cada una de esas cosas. Y vemos aquí el gran cuadro de Dios. Versículo 1 de capítulo 2, que vamos a ver mañana si Dios quiere. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. La primera luz de esperanza. Hay un pariente, es rico, y es pariente de Elimelech. ¿Qué podía hacer Dios con esto? Y dice en capítulo 2, versículo 1, que él es de la familia de Elimelech. Recuerden lo que dijo de Elimelech en capítulo 1, versículo 2. Dice que él y su familia eran efrateos de Belén de Judá. Esa frase, efrateos de Belén de Judá. Y ahora nos introduce Booz. Ahora quiero dar una alerta, ¿no? Esto es como si vas a ver una película y alguien lo arruina por decirte cómo va a terminar. Ahora tengo que decirte cómo va a terminar. Alerta, ¿no? En 1 Samuel, capítulo
capítulo 12, en 1 Samuel capítulo 17, perdón, en versículo 12, dice así: y David, el rey David, era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá. Cuando los lectores de este libro lo vean por primera vez y ven capítulo 1, versículo 2 y dice que esta familia era de los efrateos de Belén de Judá, ellos pensaron en David. Eso fue una conexión, esa frase no se ve, es algo muy llamativo que es como una alerta. Ahora, vaya en su Biblia a Ruth capítulo 4, versículo 17. Me da pena arruinar el final, pero vamos a verlo en más detalle más adelante, pero hay que hacerlo hoy. Dice así en Ruth capítulo 4, 17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo de Noemí. Y lo llamaron Obed. Ruth y Boaz se van a casar, van a tener un hijo. Ese hijo pertenece a Noemí por las formas en las cuales uno se casaba y la redención que vamos a ver en estos días. Y ya llega a ser como pariente de Noemí, es llamado Obed. ¿Y quién es Obed? Versículo 17, este es padre de Isaí, padre de David, padre de David. O sea, Ruth llega a ser parte de una bisabuela de David. Cuando encontramos las genealogías en Mateo capítulo 1, en versículos 5 y 6 dice, Obed dio luz a, Salmón engendró a Rab, a Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró el rey David, y el rey David engendró a Salomón. Y más adelante en la misma genealogía, en versículo 16, dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Hermanos, en este momento deben tener piel de gallina. Porque todo lo que vimos en capítulo 1 era Dios preparando el camino para que Ruth llegara a Belén, para que Ruth conozca a Boaz, para que Ruth se casara con Boaz, que iba a ser el bisabuelo de David, y David iba a ser de la descendencia, o Jesús de la descendencia de David. Todo lo que Dios estaba haciendo en la vida de Noemí era porque Dios estaba preparando una cosa tremenda. Ni podemos comprender el resto de la palabra de Dios sin que Ruth llegara a Belén. Todo eso es la mano de Dios. Pero claro, Noemí no sabía nada de eso. No, ella no sabía nada de eso. Todo esto fueron cosas que ella no podía entender, pero era la mano del Señor. El Señor proveyó para ella comida, proveyó un marido para Ruth, proveyó un heredero para Noemí, proveyó la línea de David que iba a ser el rey, proveyó la línea que era de Jesús mismo. Y en capítulo 4, versículo 14 de Ruth, si quieren mirar allí otra vez, dice: las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Qué lindo terminación para la amargada, ¿no? Yo me imagino que ella en capítulo 4 está diciendo, ¿no? ¿Conocen esto? ¿Por qué fui amargada? ¿Por qué no vi a Ruth? ¿Por qué no me di cuenta de lo que Dios estaba haciendo? ¿Por qué no fui más paciente? ¿Por qué no creía que Dios es soberano? Pero claro, es muy difícil cuando termina la historia mirar atrás, porque ya no tengo que vivir por fe tampoco, veo por vista. Entonces, si vivo por vista, voy a estar sorprendido por lo que Dios hace, pero si vivo por fe, voy a disfrutar las grandes bendiciones que el Señor trae a mi vida, sabiendo que siempre confía en Dios y Él siempre cumple con sus promesas. Pero jóvenes, si vivís por vista, más adelante vas a mirar lo que Dios hizo y vas a mirar atrás y decir, ahora creo. Pero eso no es fe, eso es vista. Entonces, jóvenes, ¿te sentís solo? ¿Has sentido solo en algún momento? Quizás abandonado, quizás deprimido. Quizás ahora mismo estás luchando con decisiones en tu vida que algunos quizás parecen muy grandes y algunos quizás parecen muy chiquititos. Pero la pregunta es esto: cuando estás tomando esas decisiones pequeñas o grandes, ¿lo estás haciendo por vista? ¿O estás haciendo con la Biblia en la mano y la Biblia en tu corazón, siempre buscando glorificar a Dios con tu vida? Porque si lo haces por vista, vas a terminar amargado. Y si lo haces por fe, algún día vas a dar testimonio y decir,
Dios me bendijo más allá de lo que yo podía imaginar. Y así es Dios. Algunos de ustedes andan buscando Noemís para darles consejos. Si haces así, como te dice tu pastor, como dice Dios, como dicen en tu iglesia, vas a terminar sin marido, vas a terminar sin hijo, tu vida va a ser un desastre. Vas a decir, sí, es lo que yo estaba pensando también. Entonces voy a buscar otra cosa, ¿no? ¿Y qué dice Salmo 1:1, no? De no andar en los consejos de los malos, sino andar en los consejos de Dios. Que los consejos de Noemí fue: anda con tus dioses, pero anda a ser feliz. Volved a una vida cómoda. Y ella le dio consejos humanos, pero Ruth tomó decisiones por fe. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Y Ruth llegó a ser bendecido más allá de medida que podemos imaginar, y todos nosotros bendecidos por medio de sus decisiones en el día de hoy, que vamos a seguir mirando en estas cosas en los próximos días. Pero joven, ¿crees? Romanos 8:28, que para el que ama al Señor todas las cosas, Él los ayuda bien. Aun si alguien te trata mal, aunque alguien habla en contra de ti, aunque alguien hace lo que sea, aunque alguien peca contra ti, aunque produce consecuencias difíciles para ti, ¿Dios puede utilizar eso para bien? Sí puede. No solamente puede, lo hace, lo prometió. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y nos dice en versículo 1 que Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que, joven, te animo, en este tiempo de su vida, cuando las decisiones vienen uno tras el otro, tras el otro, tras el otro, esas decisiones definen el resto de tu vida. No tomes ni uno por consejo humano, no tomes ni uno por vista. Toma las decisiones en tu vida por fe, creyendo lo que Dios te ha dicho. Y así no vas a estar amargado. Así vas a vivir una vida de victoria para la gloria de Dios. Déjame terminar en la primera noche. Quizás necesitas en esta noche tomar la decisión que tomó Ruth cuando ella dijo, tu Dios será mi Dios. Quizás has venido a la conferencia invitado por alguien, pero no conoces a Cristo como tu Salvador. Quizás no sabes a dónde irás después de esta vida, no tenés la seguridad de la vida eterna en el cielo, no sabes si vas a ir al cielo después de esta vida, pero lo podés saber esta noche. Y podés decir lo mismo como Ruth, el verdadero Dios, el Señor Jesucristo será mi Señor. Yo voy a creer en el Señor Jesucristo como mi Salvador, el que murió por mis pecados y resucitó. Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Si viniste acá pensando que ojalá que llegas al cielo, quizás vas a llegar al cielo. Si pensás que vas al cielo porque te bautizaste como un bebé, o porque asistís a la iglesia, porque haces alguna buena obra, ninguna de esas cosas te puede salvar. El único que te puede salvar es la obra de Cristo en la cruz. Él, siendo Dios, murió en tu lugar y Él pagó la cuenta por tus pecados. ¿Y sabe cuántos de tus pecados pagó? Todos. Por eso no hace falta que agregues nada. Es más, no podés agregar nada. Entonces, esta primera noche de la conferencia, si has venido pero no conoces a Cristo como Salvador, te animo a reconocer la verdad bíblica de que tú eres un pecador. Todos somos. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Es una muerte eterna, el infierno eterno. El Señor no quiere que mueres eternamente, y por eso le envió a Jesús, su Hijo, siendo Dios, y Él murió en tu lugar. Y después Él resucitó, dominó la muerte y puede darte perdón de pecados. Si estás aquí en esta noche y no conoces a Cristo, seas como Ruth. A pesar de todo lo que le pasó, ella puso su fe en Jehová. Y vos hoy podés poner tu fe en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Yo voy a terminar en oración. Y Dios está presente. Él puede ver tu corazón. Si estás aquí y no conoces a Cristo como Salvador,
Podés hablarle en tu corazón, Él puede verte. Confesar delante de Él que eres un pecador y ponga tu fe en Cristo como su Salvador. Y joven creyente, mientras que yo oro, entrega esas decisiones de tu vida al Señor. Toma decisiones por fe para vivir las victorias que Él quiere darte. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta historia tan fascinante donde vemos en una manera tan clara entre blanco y negro de la manera de ver las cosas por vista y por otro lado las cosas increíbles que tú estás haciendo a veces y ni nos damos cuenta. Como nuestra vista es tan limitada y tu vista es infinita, ayúdanos, Señor, a siempre depender de tus promesas, siempre confiar en lo que tú nos has dicho y siempre obedecerte, aunque no entendemos cómo va a terminar, porque sí sabemos de tu fidelidad. Y pido por jóvenes que quizás están luchando en esta noche con decisiones en sus vidas. Y pido, Señor, que ninguno de ellos dejara afuera a ti en ese proceso de tomar decisiones. Que te pongan en primer lugar, que tomen decisiones por fe, que no anden en el consejo de malos, que no sean pragmáticos, sino que confían en ti, en tus promesas, en tu palabra y toman decisiones que traen grandes victorias. Señor, si hay alguien presente que vino esta primera noche de la conferencia y vino sin Cristo, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo le convence en este mismo momento de su pecado, de su necesidad de un Salvador y que ahora mismo donde está sentado podía poner su fe en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó para darnos salvación. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.